Hoy un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó la ley 3x3 anticorrupción contra el conflicto de intereses para tratar de relanzar, de poner otra vez sobre la mesa este tema que tanto le preocupa a usted y a todos los mexicanos y que en el Congreso, en el Senado particularmente, está congelado el sistema nacional que fue aprobado a través de cambios constitucionales hace unos meses. Y para tratar de reactivar, para tratar de presionar, de impulsar la iniciativa del gobierno que también naufraga entre la parsimonia y la falta de acción. De esto vamos a hablar hoy, de esta ley 3x3, en qué consiste, qué se puede esperar de ella, qué impacto puede tener sobre la actividad legislativa y la iniciativa presidencial bastante decaída. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a tener nuestro debate. Recuerde que me puede enviar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, José Buendía MX, y no se vaya en un segundo después de ver estos datos. Venimos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas, con dos voces autorizadas de la sociedad civil. El Sistema Nacional Anticorrupción está estancado en el Congreso. Partidos de oposición denunciaron bloqueos y boicots por parte del PRI y sus aliados para dejar sin dientes las leyes reglamentarias que deben discutirse en un plazo que vence el 27 de mayo. Hasta ahora, lo único que existe es la reforma constitucional a 14 artículos que expidió los criterios generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Destaca la creación de un comité coordinador de las instituciones relacionadas, una fiscalía anticorrupción y nuevas facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El atorón ocurre a pesar de que el gobierno ha recibido severos señalamientos por falta de transparencia y rendición de cuentas, tanto en el interior como parte de organizaciones internacionales. Hoy, grupos civiles presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana, 3 de 3, contra el conflicto de interés, con la que esperan recoger 120,000 firmas y elevarla al Congreso. Con la iniciativa, buscan poner otra vez sobre la mesa el debate sobre la corrupción y el Estado de Derecho en el país. ¿Dónde quedó la iniciativa del gobierno y los partidos contra la corrupción? ¿Qué propone la sociedad civil con su propuesta? Posiciones. México es el país más corrupto entre los 34 miembros de la OCDE y ocupa el lugar 95 de 168 países, de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional. De acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, México obtuvo un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio. En la compra de la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y la casa de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no hubo conflicto de interés, concluyó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sobre el escándalo de corrupción más sonado de la administración. Se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que le corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal, aseveró. El Banco de México proyectó que en el 2015 la corrupción le costó al país el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, o lo que es igual a 1.602.986.130.000 pesos, o a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y la verdad es que hoy tenemos un programa, dos invitados de lujo. Me da mucho gusto que estén aquí. Hoy, como le decía en la introducción, se presentó esta ley 3 de 3 por grupos de la sociedad civil que busca recoger 120,000 firmas que se requieren para elevarla al Congreso y poder obligar prácticamente o llevar, yo no sé cómo calificarlo, ahorita se lo preguntamos a ellos, a los legisladores a reactivar esta discusión que está congelada en el Senado. El sistema nacional anticorrupción está ahí atorado, siendo que esta es una de las principales señalamientos que se han hecho a la actual administración. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo hoy Enrique Cárdenas. Enrique, como siempre, Pepe, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Enrique Cárdenas es el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y está también conmigo Rafael García. Rafa. Hola, Pepe, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. No, muchísimas Rafael gracias García, de Transparencia Mexicana, y es quien ha estado operando esta iniciativa desde esta organización.
Así es, junto con también mi colega Alexandra Zapata en el IMCO, pues estamos cumpliendo un año, alrededor de estas mismas fechas fue cuando empezamos con el 3 de 3 para legisladores. Eso fue antes de las elecciones. Fue antes de las elecciones. Pero te diría que hay algunos que traen todavía historial más largo de lucha anticorrupción, como es el caso de Enrique, que no ha cejado, no ha bajado la guardia en ese tema. Fue uno de los impulsores de la ley anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de repente, Enrique, ¿cómo valoras él, después de lo que ha pasado, los señalamientos que ha habido respecto de corrupción en la administración, que se había logrado el cambio constitucional, pero que hoy está atorado en el Senado y tiene que venir otra vez la sociedad civil a plantear, a poner el tema del 3 de 3, entre otras cosas, pues, para empujar la discusión? ¿Las respuestas del gobierno son para controlar daños o hay una voluntad real de entrarle al tema? Mira, no, la voluntad no la veo, sin duda, pero por el otro lado, me parece que se ha ido increciendo lo que hicieron en Transparencia y el IMCO el año pasado, lo que se logró con el Sistema Nacional Anticorrupción, que como recordarás, la iniciativa original que hubo era tremendamente mala, ¿no? Sí. Y se logró establecer un sistema en lugar de casi una fiscalía. Ciertamente, en descargo, digamos, de los legisladores, si es que puede haber alguno, pero digamos, es que sí es un tema complejo. No, el establecimiento del sistema jurídicamente, según me dicen todos los expertos que han participado en la hechura de esta iniciativa de ley, que podemos platicar sobre ella, sí hablan de que es un tema complejo. Se está proponiendo modificar en buena medida la manera como se hacen las cosas. Está atacando de fondo muchos de los problemas que se tienen. Pero no se trata de eso. Sí, sí, O sea, por porque supuesto. entiendo la argumentación. Los senadores lo que están diciendo es, a ver, cambiar 25 leyes, casi construir una especie de leviatán, una cosa muy complicada. Es eso. Para atacar la corrupción, pues les da miedo, porque Pues piensan, además aquí hay cierta aversión al riesgo. Y cierta dificultad, te digo, mira, juntamos un grupo de 19 personas, la verdad de muy, muy buen nivel, de Transparencia. Está Eduardo Bojorquez, está María Amparo Casar, está Mauricio Merino, está Pepe Roldán Chopa, Sergio López Ayón, el propio Pedro Salazar, en fin, y bueno, más personas, ¿no? 19 gentes. Como siempre, como tú conoces, en un grupo plural de perspectivas distintas que nos hemos tomado casi 6 meses en tener este producto. No crees que fue así tan rápido, pero lo interesante es que es un producto, es una ley general de responsabilidades administrativas que le hemos adoptado el nombre de 3 de 3 para que sea rápido, cortito y fácil de pegar, pero que en realidad se trata de una ley muy completa, donde vienen cuáles son las conductas que se consideran de corrupción, quiénes son los sujetos obligados, no solamente los funcionarios públicos, hay más actores. Luego, cuáles son los procesos particulares. Sí, particulares, personas físicas y morales, pero también, por ejemplo, candidatos a puestos electorales, equipos de transición, también están sujetos a esta ley. Entonces, sí estás teniendo, además de los sujetos, la forma de investigar y luego las sanciones. De modo que sí pues es una nueva ley de responsabilidades. A ver, tipificas mejor el delito, incluyes nuevos sujetos obligados, metes a los particulares, que luego son los que están en connivencia y crean las redes de corrupción. Rafa, pero hay un tema que es muy importante. Esta, decía Enrique, es una ley de responsabilidades y los senadores, por ejemplo, lo que están diciendo es que donde no tienen consenso, donde se atora el asunto, es cuando se meten al tema del fuero. Bueno, sí hay que digamos, investigar y sancionar a un alto cargo, a una autoridad, incluso el presidente de la República. Lo estamos viendo en América Latina, presidentes que están siendo investigados por denuncias de corrupción. Aquí esto, ¿cuál es la diferencia con tu iniciativa? Con la iniciativa de ley de 3 de 3. Como bien lo dijo Enrique, la ley 3 de 3, y también lo señaló el doctor Sergio López Ayón esta mañana, la ley 3 de 3 va más allá de solamente pedirles que hagan públicas las 3 declaraciones de esta iniciativa. Es más bien crear todo un marco que por una parte es preventivo, porque dicta las directrices, las conductas que uno espera de un servidor público, pero luego también ya pasas a la parte de investigación y sanción. Por eso es una ley general de responsabilidades. Entonces, tal vez no, esta ley, vamos a ser muy honestos, no llega al tema del fuero, porque es un tema constitucional y esta es una ley secundaria que proviene más bien que está hecha para la discusión de toda la reglamentación secundaria, herramientas tanto para prevenir, pero también para investigar y para sancionar esos casos que tanto nos molestan. A ver, vamos a hablar de un ejemplo muy concreto, Enrique. A ver, si en el caso de Casablanca,
se habla de conflicto de intereses. Si ahí se hubiera podido documentar que en efecto el presidente ayudó, tuvo o se benefició de sus relaciones con los constructores, esta ley, ¿cómo lo podría sancionar? Pues justamente ya sería una conducta que sería considerada corrupción y como tal pues, sería tratada. ¿Y es qué decir, sanción le ya das? se vuelve un delito. Pues aquí es como están tipificados. Digo, ese en particular no te puedo decir, a lo mejor Mira, lo podrías decir, pero actualmente ciertamente se mete en eso. nuestra ley de responsabilidades tiene solamente un párrafo sobre lo que es el conflicto de intereses. Y lo que manda es que tú, cuando te encuentres en un supuesto de conflicto de intereses, tengas que ir con tu superior y decirle, oye, estoy en conflicto de intereses, y que tu superior decida qué es lo que tienes que hacer. Aquí lo que se dice es, tendrá que haber una declaración de intereses para empezar, ¿no? Ajá. Luego, en caso de que haya más bien, tendrá que haber una autoridad que tenga que revisar esas declaraciones de intereses, verificar que la información sea correcta y después, en el ejercicio de tus funciones, verificar que no se vaya a dar un conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses tú no lo precalificas. El conflicto de intereses se da al momento en el que estás ejerciendo tus funciones. Cambia la lógica, ya no es solamente una declaración de no conflicto de intereses, sino que vas a tener que explicar cuáles son tus intereses para previamente que te tengan localizado. Pero si aún así, por ejemplo, pienso en cargos de elección popular, en el momento que dices, voy a un candidato, en el momento que llega al Congreso, ahí ya lo perdiste, está fuera de tu esfera. Tú dices por el fuero. Claro. Bueno, el fuero se quedó corto. La reforma constitucional ciertamente, como decías, Rafael, sí efectivamente se queda corta. El Congreso no quiso aprobar eso. Nosotros peleamos porque se hiciera, pero no llegamos. Pero fuera de eso se queda, hay muchos pasos anteriores que sería susceptible de llegarles. Y aún estando con fuero, digamos, jurídicamente, bueno, tiene que haber un proceso para desaforar. Sí, claro. ¿No? Pero de que se puede desaforar, se debería de poder desaforar. Yo creo que el tema aquí interesante, además de la declaración de intereses, por ejemplo, es que se están atacando las redes, no solamente la persona que firma el último cheque, que típicamente pues eso sucede, ¿no? El chivo expiatorio. El chivo expiatorio típico. Sí, así es. Sino que se trata, digamos, vas hasta donde haya que llegar, tanto en el sector público como en el sector privado. Y esa me parece que es una diferencia importante, una mejora importante sobre el marco jurídico que tenemos actualmente. Ahora, la pregunta necesaria es, venimos con más de 15 años de acciones sobre transparencia y seguimos siendo el país más corrupto según sus propios datos de Transparencia Internacional de la OCDE. Esta clase de iniciativas, tanto el sistema anticorrupción congelado en el Senado como la ley de 3 de 3, en caso de que llegaran, nos pondría, digamos, a la velocidad correcta o no. Yo creo que es un primer paso. Es empezar a conectar la transparencia, que digamos entendido como el acceso a la información, con herramientas muy precisas para el combate a la corrupción y que dejemos de tener impunidad. Entonces, o sea, digamos, las responsabilidades atacan precisamente esas conductas. O sea, ley de responsabilidades podemos decir que es un equivalente a una ley de conductas o ley de actos que pueden hacer o no un funcionario y cuáles se consideran corrupción o no. Entonces, es empezar a conectar esas agendas y la ley de responsabilidades es un primer paso. Ahora, sí me llama la atención, Enrique. A ver, el sistema anticorrupción se aprobó, por lo menos los 14 cambios constitucionales hace unos cuantos meses. Fue como una respuesta mayo del año pasado. Una respuesta al tema de la Casa Blanca, y lo señalaban, sobre falta de rendición del Ejecutivo. Y apenas unos meses después, los propios senadores, porque ahí ni siquiera hubo cambio de legislatura. Los propios senadores se dan cuenta de que lo que tienen en las manos es la construcción casi de un nuevo Estado, una forma de hacerlo, y entonces reculan. ¿Cómo es eso? Bueno, pues hay que preguntar. Explícame eso, sí, no, pues yo Enrique. tampoco entiendo, pero lo que pasa es que fue muy a fuerzas. Digo, yo creo que, bueno, voy a hablar en términos personales. Sí, a mí me parece que realmente fue muy a fuerzas, o sea, no fue por las buenas el cambio constitucional, fue muy forzado, de modo que una vez que pasó, pues ahora nos hacemos guajes un rato. O sea, los cambios aquí sobre corrupción son a patadas, para decirlo... Pues lamentablemente sí. Folclóricamente. Sí, mira, creo que fue evidente como pues no había voluntad del Congreso de entrarle al tema del sistema. Finalmente, en presidencia como que sí, como que no, y finalmente mandaron un mensaje y se logró. Pero no fue
gratuito, o sea, no fue gracioso y pensamos que esto tampoco va a ser gracioso. Sí, definitivamente la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción pues viene de esta exigencia social fuerte. O sea, no creo, digamos, está en los escándalos, pero es la exigencia social la que llevó a ese cambio, ¿no? A cambiar de una comisión, más bien ahora una visión sistémica, de decir, necesitamos un conjunto de instituciones, es un cambio muy complejo y efectivamente su aprobación en mayo, digamos, al periodo electoral también estuvo por en medio la Ley General de Transparencia, que fue otro tema muy importante que no tendrá que estar en saco roto, ¿no? Que se discutió en el legislativo. Pero pues creo que más bien la oportunidad ahora, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es mostrar que es un tema importante en este periodo legislativo y cumplir con los plazos constitucionales que marca la propia reforma. O sea, tenemos el 23 de mayo de 2016 como fecha límite 27 para de mayo, aprobar. ¿no? 23 de mayo tengo aquí, 23, pero está bien. 23, 27. El tema es que esa es la fecha límite para aprobar solamente dos leyes. La ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades, que precisamente es la ley que hoy presentamos como un esfuerzo ciudadano construido entre muchísimos expertos. Pero bueno, después de eso, no quiere decir que haya acabado la reforma anticorrupción. La reforma anticorrupción tendrá que seguir en los próximos periodos legislativos. Tan solo en Transparencia Mexicana hemos identificado más de 16 leyes que tienen que reformarse a partir de la reforma. No, imagínate, pues es un cambio completo. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y vengo a que nos expliquen un poco si creen que con estas 120,000 firmas y la llegada de esta iniciativa se mantendrá vigente lo que tú decías, la exigencia social. Yo te diría, pues seguir diciendo si entienden que es necesario que entiendan, ¿no? Para seguir con el señalamiento que le hizo el periódico norteamericano, que la rendición de cuentas no puede eximir absolutamente a nadie. Estamos después de todos los señalamientos que han venido desde el exterior sobre un gobierno que no rinde cuentas, que le falta transparencia. ¿Por qué la inacción? O sea, porque después del sistema del sistema anticorrupción, parece como que el asunto bajaron las aguas y se olvidaron, hasta que ustedes vuelven a lanzarlo hoy. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? Bueno, me parece que no es precisamente, no está en su propio interés el que esto salga, y me da la impresión que estamos entrando en una etapa en donde estás de este lado de la raya o del otro lado de la raya. Estamos empezando, creo yo, a forzar a que la gente se tenga que definir. Y o sea, o te subes al barco o no nos digas que estás arriba, pero la verdad es que estás abajo. Exactamente. Yo creo que por ahí está empezándose a subir, vamos a subir la presión en ese sentido, sanamente, es decir, no se trata de fastidiar a nadie, al contrario, simplemente pues que lean adecuadamente los mensajes que tiene la sociedad mexicana y la sociedad internacional sobre lo que está pasando en México. Sigue siendo increíble que haya estos intentos por ocultar información por todos lados. Uno de los puntos como conductas de corrupción pues es justamente ese ocultamiento de información importante. Y bueno, yo diría que efectivamente el presidente debería de tomar esta oportunidad, yo diría así. Para subirse a la discusión. Para subirse, no nomás a la discusión, subirse y enarbolar esta serie de organizaciones, y no es porque uno esté ahí, pero la verdad es que sí pues son las gentes que más le han metido a este tema. Tú los conoces a la mayoría de ellos, sí, y no es claro. que a todos, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí es un grupo de lujo, 19 personas, más los colaboradores, fuimos más de 30 gentes. Imagínate, cada uno de ellos pues tiene su corazoncito. Bueno, imagínate, 30 gentes que pesan en la opinión pública más 120,000 firmas, por lo menos que necesitas para subirlo al Congreso. ¿Tú sí esperas que el presidente Peña baje ahora su iniciativa? Pues mira, yo lo espero tanto del presidente Peña, pero también lo espero de todas las bancadas y todas las fuerzas políticas. O sea, la exigencia ciudadana tan fuerte demuestra que esto no es un tema de partidos políticos. O sea, los ciudadanos estamos hasta acá de la corrupción. Y creo que es momento ya de que abran este juego, ¿no? De que nos digan hacia dónde quieren tirar, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus iniciativas. La izquierda, por ejemplo, debe de llevar esta agenda anticorrupción a los temas que más le preocupan: la desigualdad del país, el comportamiento de las empresas. Porque son todas las fuerzas políticas las que deben de verdaderamente llevarnos a un debate serio, profundo, que corresponda a lo que se aprobó, a un verdadero sistema nacional anticorrupción. Y asuntos, Enrique, pues que ya incluso
tienen que ver incluso con la supervivencia y digamos, defensa y protección de derechos básicos. Ahí está, por ejemplo, relación corrupción con derechos humanos. Así es. Mira, con derechos humanos, con obviamente también con la economía, cuánto está costando la corrupción, el escandalazo que vimos en Nuevo León ahora que entró el Bronco, Sí. de repente les aparecen 60,000 millones de pesos, ya sabíamos que estaba el exgobernador Medina haciendo de las suyas, endeudando al Estado por todos lados, y no decía nada, ¿no? Y de repente, sorpresa, son 60,000 millones. ¿Cuánto hay en los demás estados? Bueno, No lo que hay tú transparencias. comentabas, ahí está el caso de Puebla, está también el caso de Morelos, los Así es. fideicomisos, y eso que tenemos ya una reforma constitucional y una ley de transparencia. ¿Y qué está pasando? Pues, lo que pasa es que esa por ejemplo, en el caso de la deuda todavía no se aprueba. Dicen que ya está en camino, pero no acaba de aprobarse. Pasó una cámara, falta la segunda, y no estoy seguro que cubra todos los agujeros como se deberían de cubrir. Pero bueno, en fin, eso es un ejemplo. Pero realmente la verdad es que sí es el tema central, afecta a toda la vida de los mexicanos y por eso es que hemos tenido la respuesta que hemos tenido. Rafa, no me vas a dejar mentir. O sea, la verdad es que con quien va uno, y hemos ido con empresas, con instituciones educativas. Digo, por decirte, ¿sabes dónde vamos a empezar a recuperar digamos, centros de acopio? Ya tenemos ahorita dos grandes, bueno, una cadena que en 2 días empieza a funcionar, inicialmente con las farmacias similares de la zona metropolitana y el estado de Puebla. Para ir recoger Para las que- firmas. para recoger, Es para que es centros de bastante acopio. sencillo. Si tú entras, aquí ahora sí hago el comercial, www.ley3de3.mx. Traías hasta tu Traigo cartón. traigo todo el kit. Entonces, está muy sencillo. Tú descargas un formato en el que tú puedes recabar hasta 10 firmas. Si tú quieres imprimir 2, 3, 4, 10, o sea, las firmas que quieras recolectar, ahí te explica muy claramente cómo debes de llenar la firma. Tiene que ser a mano, poner el nombre, ciertos códigos que están en la propia credencial del lector, firmarla. Y precisamente aquí estamos activando una red de organizaciones de todo tipo, o sea, universidades, empresas, redes informales de jóvenes, muchísimos, digamos, organizaciones y colectivos para que ellos se vuelvan el centro de acopio de estas firmas y las vayan enviando a la Ciudad de México, donde las vamos a empezar a concentrar y a ir verificando que cumplan con los requisitos para que cuando lleguemos con el INE y le digamos, aquí tienes 108,000 firmas, que son las que se necesitan, nos digan, perfecto. Ahora, a propósito de la recogida de firmas, digo, para nadie es un secreto que digamos, el ánimo social está bastante caído, una enorme falta de credibilidad y confianza en las instituciones. ¿Cuáles son si ustedes pudieran decirle a una persona, te conviene firmar esto, cuáles serían las 3 razones que le darían y que les beneficiaría para convencerlo de firmar esta iniciativa? Voy con la tarea ya de la recta final, y era, a ver, ahora que tienen que recoger 120,000 firmas para llevar al Congreso esta iniciativa y presentarla, ¿cuáles serían las 3 razones que le darían a un público pues, descreído, con desconfianza, y que cada vez que le dicen vamos a atacar la corrupción, ya casi los oídos se le cierran porque no lo cree? Arrancas, Enrique. A ver, mira, yo te diría una primera, y contando que la mayoría de la gente pues, realmente está incrédula después de tanta cosa, y hay gente que te puede decir, oye, ¿para qué una nueva ley? Ya tenemos suficientes leyes, lo que pasa es que no se aplican y hacen lo purito que les da la gana. Y mi respuesta sería, tienes razón, pero las leyes que tenemos, si bien es cierto que no se aplican del todo, sí es cierto también que tenemos huecos en la legislación, huecos importantes, y que debemos de aprovechar la construcción del sistema como sistema, y esta ley general de responsabilidades tapa justamente esos huecos de los cuales nos quejamos todo el tiempo, como por ejemplo lo que mencionábamos, que se atacan redes completas y no solamente el funcionario que no tiene manera de decirle que no al jefe porque si pierde la chamba, ¿no? Claro, si no firma, pierde presionado, la chamba. coaccionado. Así es. Entonces, la primera cosa es, sí necesitamos una ley que sea más completa, y esto te lo ofrece. Entonces, no nos quejemos de que el caso del conflicto de la Casa Blanca, por ejemplo, terminó en lo que sabíamos que iba a terminar, porque legalmente no se podía hacer más que eso. Esto sí lo permitiría. ¿Cómo ves? Mira, Tapar huecos. Yo conecto con el punto de Enrique, y es que esta ley lo que viene a resolver en un principio son aquellas cosas que nos duelen, cosas que nos duelen diario, ¿no? O sea, que nos quieran pedir un soborno, que haya un desvío de recursos, que se abuse de los programas sociales. Viene a tocar directamente el cómo actúa el funcionario
y el funcionario interactúa con nosotros a diario, en un trámite, en un servicio, En la en ventanilla, una sí. licitación, en la ventanilla. Entonces viene a atacar esos espacios en los que nos duele, nos lastima la corrupción. No, bueno, nos duele y nos terminan Y nos hace daño. involucrando, ¿no? ¿Cuántos actos tienes tú reconocidos de corrupción al año? Al año, tan solo en México, 210 millones de actos de corrupción en trámites y servicios públicos. Creo que el número puede ser todavía más grande. Imagínate. Bueno, una segunda podría ser que efectivamente la ley misma no te va a necesariamente a resolver todo, pero si ya nos estamos quejando todo el tiempo, todos nos estamos quejando sobre lo que ocurre, que si no pasó nada con Moreira, que si, etcétera. Sí. Esta es una manera de hacer algo, de empoderar a la sociedad, de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar nuestro futuro. Como decía Eufrosina Cruz hoy en la mañana, esta mujer extraordinaria de Oaxaca, Sí. decía, es que necesitamos arrebatarle a quienes consideran que es su país, todos los ciudadanos debemos de arrebatar nuestros propios derechos. Y me parece que si nos quejamos, esta es una manera concretita en donde podemos contribuir. Y esa es la invitación, que podamos contribuir todos. O sea, cada quien que participe y leve esta iniciativa está poniendo, digamos, canalizando la protesta y el enojo, ¿no? Sí, es una manera de canalizarla. Exacto. Y junto con eso, el reto. O sea, el reto de juntar 120,000 firmas no es solamente el número, sino es también envolvernos la primera iniciativa ciudadana que reúne estas firmas y que lleva una ley para ser discutida en el Congreso. O sea, estamos exigiendo nuestro derecho, que está garantizado por la Constitución, la iniciativa popular, la iniciativa ciudadana. Entonces creo que eso también puede ser una de las razones que digo, animémonos a este reto, a usar uno de nuestros derechos, porque es 120,000, pueden ser 150, pueden ser 200. O sea, el número de mexicanos que está en posibilidad de hacerlo es mucho mayor, o sea, solo 0.13% del padrón. Entonces, el reto de cumplirlo y de superarlo, para mí es otro de los motivos que le doy a un ciudadano. A ver, y en la tercera, déjenme meter a mí mi cuchara y en una cosa muy concreta. Tú decías, esta ley nos puede servir también para sancionar pues algunas cosas que están ocurriendo que nos preocupan mucho a todos, como la penetración del crimen organizado en el caso de las candidaturas a cargos de elección popular. ¿Cómo? Bueno, el hecho de que sean sujetos de esta ley los candidatos, de que promovamos con esta también el que no haya impunidad, porque como sabemos la corrupción, el mejor incentivo para la corrupción es la impunidad, claro. ¿no? Entonces, en la medida en que podamos tener claro que estamos atacando los temas que por no haber sido atacados en las leyes que tenemos, se nos cuelan, se van, y eso genera esa impunidad, pues viene esta frustración. Entonces, en ese sentido, pues me parece que es un mecanismo de ir disminuyendo la impunidad también. No es el único, esto no es la panacea necesariamente, estamos en el minuto 5 del partido de fútbol, como les digo, nos recuelga, pero la verdad es que este es un paso fundamental. O sea, estamos en la cancha ahora sí, es el minuto 5, pero ya estamos en la cancha. Me estoy yendo, Rafa. Esto habría servido, por ejemplo, para detener problemas como la diputada, la Chapo diputada que preocupa, o otra clase de escándalos de penetración del crimen. Definitivamente, pudimos haber prevenido con varias de las herramientas que se contemplan en la ley de responsabilidades, muchísimos casos, incluidos los que involucran al crimen organizado y que llegan a hacer ya después actos de corrupción. Entonces, pues creo que ese también es el incentivo. Es una propuesta que, como bien dice Enrique, tiene el respaldo de varios especialistas y pues queremos que llegue a discutirse en el Congreso, y para eso necesitamos la exigencia social. Necesitamos desde la ciudadanía decir, hasta aquí llegamos y tenemos una propuesta también. Entonces creo que el ejercicio de combinar esas dos, ¿no?, la parte técnica con la parte de la exigencia social, pues puede ser un gran resultado para la iniciativa. Bueno, por lo pronto a mí se me fue el tiempo y de verdad les agradezco mucho, Enrique Cárdenas. Un placer, un honor haberte tenido aquí, como siempre. Como siempre, Pepe, gracias. Pues tienes mucha chamba, tienes que conseguir 120,000 firmas. Ahí vamos, van a ver que sí. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, queremos que sea antes de que se termine el plazo constitucional, de modo que sea un par de meses a lo más, pero que seamos el antes. Pues suerte. Rafa García, de Transparencia Mexicana, gracias a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.